Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con la tutoría de hoy correspondiente a la unidad número 3. Entonces vamos a grabar para los compañeros que no pudieron conectarse el día de hoy y que les quede allí el recurso. Vamos a estar trabajando con una PowerPoint. Vamos a ver algunos videitos donde se ejemplifica la temática, los contenidos que se están desarrollando y los objetivos planteados para la unidad del día de hoy. eh, y una pequeña practiquita que se va a ir desarrollando en conjunto. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Voy a compartir pantalla para comenzar con la tutoría. Bien. Ok, voy a devolverme para compartir pantalla con audio porque vamos a ver unos videitos y necesito que escuche. Voy a compartir con audio y tenemos ya la presentación en pantalla. Perdón. Vamos a ponerle un modo presentación. Ok. Eh, la unidad número 3, cuyo título es el administrador educativo y la evaluación, que es la temática que estamos trabajando en estos 15 días que se han estado desarrollando, que se ha estado desarrollando la temática de esta unidad. Son dos objetivos los que te tienen para esta unidad: adquirir conocimientos acerca de los procesos efectivos y pertinentes de la evaluación de los recursos económicos y físicos en el ámbito de la administración educativa. Y el otro es reconocer la importancia de los procesos de evaluación para el funcionamiento efectivo de los centros educativos. Van en el ámbito de la evaluación y del recurso humano. Tenemos los contenidos que se van a desarrollar también. La persona administradora de un centro educativo y la evaluación es el eje central de esta unidad y con la cual ustedes están desarrollando la práctica de observación que están haciendo ahorita. Y posee tres ejes temáticos que son en los cuales nos vamos a basar en la tutoría de hoy. El primero es el recurso humano y evaluación del desempeño. Para este vamos a tomar inicialmente dos conceptos generales, que es el de recurso humano y posteriormente el de evaluación del desempeño. Luego vamos a trabajar la ética en el uso de los recursos económicos. También vamos a trabajar el concepto de ética. Y finalmente vamos a trabajar el eje temático del contenido, el control interno y el adecuado manejo de los recursos físicos. También vamos a tocar algunos conceptos ahí generales que tenemos que tener en consideración para ir comprendiendo el funcionamiento y la razón de ser de la evaluación del desempeño, que es la sombrilla grande con la cual estamos trabajando en esta unidad. Eh, Tenemos estas tres preguntas que debemos hacernos sobre conocimientos previos antes de comenzar a ver estas particularidades. Entonces, los invito y las invito a reflexionar en ellas previo a ver la temática que vamos a desarrollar. Tenemos primero en qué consiste la evaluación del desempeño. Es una pregunta que debemos hacernos nosotros que somos docentes y que en algún momento, bien sea en función de docente o en función de administrador, vamos a tener que aplicar o ser evaluados, ¿verdad? La evaluación del desempeño es sumamente importante en el funcionamiento de una institución y bueno, más adelantito vamos a ver cuáles son sus particularidades y para qué funciona la evaluación del desempeño. La otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué es la ética, verdad? Es un concepto bastante amplio y general que ya hemos conocido desde los bachilleratos que hemos estudiado y que en este ámbito lo vamos a trasladar a la evaluación del desempeño y el uso de los recursos públicos. Y el último es ¿qué es el control interno? Este tema vamos a abordarlo desde varias aristas y vamos a tratar de comprender cuál es su conceptualización y cuál es la importancia del control interno desde la función administrativa, trasladándonos nosotros como futuros directores o directoras de un centro educativo cuya una de las funciones tiene que ser el control interno, mediante diversos elementos evaluativos que vamos a estar tocando más adelantito,
pero que de una u otra forma nos van a acompañar en nuestra función. Vamos a comenzar a ver algunas particularidades y algunas generalidades de los conceptos que se van a desarrollar en la tutoría de hoy. Y el primero es el de recurso humano. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: la administración de recursos humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como el control de las técnicas para promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionadas directa o indirectamente con el trabajo. Es decir, es una de las piezas fundamentales en el engranaje de la institución. Vamos a ver un pequeñito video que nos va a ejemplificar cuáles son esas particularidades del recurso humano. Veremos la administración de recursos humanos. ¿Qué es la administración de recursos humanos? Que está como pegado esto, que se ve raro. Administración de recursos humanos es la tarea de conseguir y mantener el número correcto de personas adecuadas en el lugar apropiado y en el momento oportuno para la organización. Forma parte importante de las... Un momento, voy a retrocederlo nuevamente porque se está cargando un poquito raro. No sé qué será, pero lo vamos a cargar nuevamente para que lo podamos ver bien. Este es el CRM de Monday.com para gestionar todo tu ciclo de ventas. Captura y organiza tus leads en un solo lugar. Gestiona todas las etapas. Veremos la administración de recursos humanos. ¿Qué es la administración de recursos humanos? Es la tarea de conseguir y mantener el número correcto de personas adecuadas en el lugar apropiado y en el momento oportuno para la organización. Forma parte importante de las actividades del gerente al organizar. Recordemos las definiciones de administración y organización. Ambas incluyen a las personas como parte fundamental. De hecho, el personal representa el recurso más valioso de toda organización. Por lo tanto, todo gerente debe contar con los conceptos y herramientas que le permitan administrar de la mejor manera a la gente bajo su cargo. ¿Por qué es importante la administración de recursos humanos? Primero, porque es una parte muy importante de la estrategia de cualquier organización. La forma como la empresa trata a su gente afecta en gran manera el desempeño de la empresa y de la organización en general. Y la tercera razón es que es una fuente importante de ventajas competitivas. Es decir, el personal se puede convertir en parte fundamental de esa ventaja competitiva que distingue a la organización de otras. Las prácticas laborales de alto rendimiento son actividades que llevan a mejorar el desempeño laboral individual y el desempeño organizacional. Todas las organizaciones que son reconocidas como buenos lugares para trabajar aplican la mayoría, si no todas, estas buenas prácticas. Estas buenas prácticas ayudan a mejorar el clima laboral, incrementando la productividad de los empleados. Estas prácticas deben ser aplicadas con mucho cuidado. Acá les menciono las que aparecen en la diapositiva. Equipos autodirigidos, toma de decisiones descentralizadas, programas de capacitación para desarrollar conocimiento, habilidades y capacidades, asignación flexible de posiciones, comunicación abierta, compensación basada en desempeño y empleos basados en el perfil persona-trabajo y persona-organización.
abierta. El video nos muestra las particularidades referentes a la administración del recurso humano, ¿verdad? Y quiero que nos focalicemos un momento en esta pequeña diapositiva que tiene el video, donde se habla de las prácticas de alto rendimiento, las cuales nos van a ayudar a nosotros como administradores a buscar o lograr esas metas u objetivos que se hayan planteado al inicio de cada curso lectivo, al inicio de cada periodo. Y vean ustedes los que tenemos acá, que los podemos trasladar fácilmente a una realidad de centro educativo, donde los equipos autodirigidos a la hora de la conformación de equipos de trabajo en una institución deben estar liderados, pero deben tener una autonomía propia, ¿verdad? Donde los miembros van a buscar la meta de esos objetivos o esos logros que se quieren visualizar al finalizar el periodo. La toma de decisiones descentralizada es fundamental para nosotros como administradores educativos. Nosotros somos conscientes que como administradores tenemos por responsabilidad y por obligación que estar en todos los comités y en todas las organizaciones que se hagan a nivel institucional. Sin embargo, se debe buscar una toma de decisiones descentralizada en el ámbito que se busque que las personas integrantes de los grupos tomen las decisiones y se busque ese mejoramiento a nivel institucional. Obviamente, tratando de tener el norte como fin, el logro de los objetivos. Los programas de capacitación, el desarrollo del conocimiento, habilidades y capacidades son fundamentales también y de ahí un plan de capacitación, autoformación institucional es una constante que nosotros como administradores debemos procurar establecer en los centros educativos. Asignación flexible de posiciones, comunicación abierta, compensación basada en el desempeño, qué sé yo. Todos estos ámbitos de una u otra manera los podríamos trasladar a una realidad de centro educativo donde nos puede dar el resultado que vamos a buscar cuando planteamos esas metas al inicio de cada periodo. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la presentación. Otro aspecto que se tiene que tomar en consideración son estos que están acá durante los procesos administrativos. Dice que proceso administrativo aplicado al acercamiento y conservación del esfuerzo, experiencia, salud, conocimientos, habilidades, entre otros. Para poder ejecutar las estrategias de la organización, es fundamental la administración de recursos humanos, para lo cual se deben considerar estos aspectos que tenemos por acá. La comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación, el contexto, la cultura, ¿verdad? Y el sistema de administración institucional. Cada uno de estos elementos nos van a establecer una ruta de trabajo en la cual nosotros con nuestros colaboradores vamos a establecer las metas por lograr. Cada uno de estos elementos aplicado al proceso administrativo del recurso humano debemos tenerlo muy presente al momento de iniciar un año lectivo o al momento de llegar a una institución, nosotros como directores o directoras. Esa comunicación asertiva, ese conocimiento del contexto, esa negociación que se tiene que dar entre los integrantes de la institución y el trabajo en equipo de la mano con el liderazgo, el cual nosotros vamos a investir, tiene que ser una particularidad que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar como directores o directoras, ¿verdad? No podemos perder de vista estos elementos porque no trabajamos con máquinas ni objetos, trabajamos con material humano, ¿verdad? Las personas tienen particularidades, tienen situaciones y tienen condiciones que van a requerir una atención específica por parte de nosotros como directores o directoras para poder solventar sus necesidades y por ende también poder lograr esas metas que se van a plantear al inicio de cada curso lectivo. Dirección del área del capital humano. Acá tenemos varios aspectos muy relacionados con los que vimos anteriormente y que nos van a servir para darnos una idea de cuál es esa guía o esa ruta de trabajo que debemos seguir a la hora de conocer o encontrarnos
con un capital humano en una institución. Y tenemos, por ejemplo, reclutamiento y selección, administración de sueldos y salarios, planeación y evaluación de recursos humanos, relaciones laborales, servicios y prestaciones, salud organizacional y capacitación y desarrollo. Varios de estos de acá se toman a nivel organizacional de una empresa, ¿verdad? No necesariamente cuando nosotros seamos directores o directoras de un centro educativo, nos vamos a enfrentar a muchos de ellos porque, por ejemplo, en estos de acá, poco tenemos que ver nosotros como directores o directoras a la hora de trabajar con estos ámbitos, ya que son más a nivel institucional. Por ejemplo, reclutamiento y selección, fuentes de reclutamiento, entrevistas, exámenes psicométricos, contratación, inducción, etc. Tal vez en este ámbito en el cual nosotros sí vamos a tener cierta injerencia es en el de inducción. Cuando personas docentes van a llegar al centro educativo, es de suma importancia que nosotros, como la cabeza de la institución, demos una inducción sobre las instalaciones, la realidad institucional, las metas esperadas a nivel organizacional del centro educativo y lo que se espera que se realice en ese proceso, ¿verdad? Es una práctica que se ha hecho muy poco a nivel de público, referente al Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, es de mucha ayuda para las personas que llegan nuevas a los centros educativos, ¿verdad? El otro ámbito es el de sueldos y salarios, que bueno, en ese ámbito nosotros tampoco tenemos, ahí sí no tenemos ningún elemento que tomar en consideración, ya que esto se da a nivel institucional, como decíamos, a nivel organizacional ya propiamente del ministerio, ¿verdad? Con toda la organización de categorías y el ajuste salarial de acuerdo a las categorías, carrera profesional y todos los ámbitos que se toman en cuenta para la retribución económica. El otro aspecto que viene acá con respecto al capital humano es la planeación y la evaluación del recurso humano. Acá vienen algunos elementos que nos podrían servir también: pronóstico del recurso humano, inventario de recursos humanos, plan de carrera, plan de vida, auditoría, indicadores del desempeño, evaluación, etc. Muchos de estos se refieren principalmente a ese conocimiento que nosotros como directores o directoras debemos tener del personal. Por ejemplo, tenemos a cargo una institución, tenemos 40 personas a cargo y tal vez no sabemos que algunos de ellos tienen conocimientos en, qué sé yo, primeros auxilios, que son de gran importancia a la hora del desarrollo en la práctica educativa por alguna emergencia que se puede dar. Esos conocimientos de las particularidades de cada uno de nuestros compañeros, de nuestros colaboradores, de los docentes o personal administrativo, es de suma importancia para nosotros como directores o directoras, ya que nos pueden ayudar en cualquier momento, en cualquier particularidad que se puede dar. Esa evaluación y planeación del recurso humano es importantísimo para tenerlo en cuenta siempre en nuestros planes individuales como personas directoras a la hora de dirigir o desarrollar procesos educativos en un centro. Relaciones laborales es el otro que se está planteando acá. Trato con sindicatos, tratos colectivos, motivación, comunicación, clima organizacional, qué sé yo. Uno de los aspectos más importantes a la hora de la dirección de un centro educativo y de la relación con el capital humano es justamente la comunicación asertiva entre las personas que trabajan en un centro educativo. Recordemos que si no existe una comunicación asertiva, una comunicación fluida entre los colaboradores, se puede prestar a malos entendidos, a confusiones que pueden generar un conflicto y por ende afectar el desarrollo normal del curso lectivo. Es muy importante que nosotros desde la dirección propiciemos y eh, tratemos de que esa comunicación se dé de manera fluida en todos los ámbitos, desde el personal administrativo hasta el personal docente y los mismos estudiantes, ¿verdad? Ya que eso permite un ambiente con más armonía y eh, un desarrollo más adecuado de los procesos educativos que se estén planteando en ese momento. El otro elemento son los servicios y prestaciones, en los cuales nosotros vamos a tener cierta injerencia, como lo es el comedor estudiantil, transporte,
vales, actividades culturales, recreativas. Acá también podríamos colocar actos cívicos, graduaciones, etcétera. Cada uno de estos elementos nosotros tenemos que estar insertos en ellos y tenemos que tener conocimiento de protocolos y de las particularidades que se tienen que realizar. De ahí la importancia de esa administración del capital humano por los conocimientos que tienen cada uno de los docentes o las personas que trabajan con nosotros. Como personas directoras, nosotros no vamos a tener todo el conocimiento o todas las destrezas para el desarrollo de diversas actividades, son muchas. Eh, a partir de esa premisa es que tenemos que apoyarnos en diferentes personas que a lo mejor tienen esos conocimientos y que nos podrían brindar una luz o una ruta de cómo desarrollar esos procesos. De ahí la importancia de la conformación de trabajos de equipo con metas y acciones por realizar bien definidas para que cada uno de los colaboradores sepan muy bien su rol en diferentes periodos o diferentes momentos que se tienen que desarrollar acciones culturales, actos cívicos, qué sé yo, lo que estábamos hablando hace un momentito. El otro ámbito es la salud organizacional. Y aquí podemos tomar en cuenta diferentes aspectos como la salud mental o ese proceso en el cual se habla mucho de salario emocional, en el cual se hacen acciones dirigidas a la convivencia, la sana convivencia y todas las particularidades que se desarrollan propiamente a nivel institucional para buscar una armonía entre las personas que trabajan allí. Y el último que está acá, que se muestra, es la capacitación y desarrollo. Y acá es donde vienen los procesos de capacitación, autoformación y apoyo que se puede obtener de diversas instituciones a nivel ministerial, con las cuales nosotros nos podríamos apoyar como personas directoras. Es una responsabilidad de cada docente su autoformación, esa búsqueda constante de mejora, esos procesos de actualización que se tienen que ir dando, pero también desde nuestro papel como personas directoras es muy importante buscar esos espacios o propiciar esos espacios. Si hay un equipo de trabajo o una mesa de diálogo que se está encargando de buscar procesos de formación y capacitación, nosotros debemos procurar abrir esos espacios a nivel institucional para que nuestros colaboradores se vayan formando y se vayan actualizando en diferentes ámbitos, ¿verdad? Lo podemos trasladar a lo que ocurrió hace 2 años con la pandemia, donde muchas personas no tenían conocimiento sobre el uso de Teams y se tuvieron que abrir los espacios para poder utilizar esa herramienta. Así como otro sinfín de herramientas o conocimientos o habilidades que se tienen que buscar o desarrollar para el conocimiento individual y para el mejoramiento colectivo a nivel institucional. Ok, ya teniendo en cuenta la importancia del recurso humano y de la administración del recurso humano, vamos a comenzar a visualizar la evaluación del desempeño como una herramienta para la mejora de ese recurso humano, ¿verdad? Eh, Muchas veces existe una satanización de la evaluación del desempeño y se visualiza como que se está juzgando o que se está señalando elementos negativos. Sin embargo, la evaluación del desempeño es una herramienta fundamental para la mejora en todos los ámbitos a nivel institucional. Entonces dice que es una herramienta que ayuda a la mejora, a mejorar la gestión de los recursos humanos, dando una mejor visión del rendimiento de cada uno de los colaboradores. Muchas veces esta evaluación es vista como algo poco importante o realizada como otro de los procesos burocráticos de la organización. Eh, y bueno, es una realidad que se ha vivido por muchos años, donde la evaluación del desempeño simplemente se ha utilizado como un requisito que se tiene que hacer eh, todos los años y muchas veces los administradores ni siquiera hacen las visitas de aula, ¿verdad? O han hecho las visitas de aula en el pasado. Actualmente ya eso es muchísimo más normado y sí se está dando de una manera más constante. Sin embargo, en el pasado era una realidad en la cual los docentes no recibían nunca a su director o directora en las aulas y nada más les llegaba la evaluación del desempeño al final del curso lectivo con todos los rubros aprobados sin siquiera tener una observación durante el año.
Es muy importante que la evaluación del desempeño sea un instrumento útil para la toma de decisiones. Así como nosotros como docentes estamos familiarizados con la observación a nivel de aula para visualizar la adquisición de conocimientos, la adquisición de habilidades y destrezas, qué sé yo, de algún contenido que se esté trabajando, algún aprendizaje por lograr. Los docentes visualizamos, observamos, aplicamos instrumentos y redirigimos o redireccionamos los procesos educativos para la mejora, ¿verdad? Justamente eso es lo que busca la evaluación. Bueno, en este caso, ya a nivel de administración, nosotros como directores y directoras tenemos que tener esa evaluación del desempeño como un aliado y un instrumento constante para buscar la mejora institucional. Acá tenemos algunos objetivos, son más, de la evaluación del desempeño. Pero bueno, estos son como bastante relevantes. Por ejemplo, aumenta la productividad laboral, porque bueno, se visualizan, ¿verdad?, algunos elementos en los cuales se puede estar fallando, se hace un plan de mejora y se solventa esa situación. Posteriormente, mejora la comunicación interna en la empresa. Bueno, eso está referido a una empresa, pero en este caso estamos trasladando al ámbito educativo. Es decir, cuando nosotros hacemos una observación y hacemos la evaluación del desempeño, eh, abrimos esos caminos o esas vías de comunicación entre las personas colaboradoras para ir buscando esa mejora, ¿verdad? Detecta y retiene el talento en la empresa y incrementa el desarrollo profesional. Cuando se establecen esas vías de comunicación, esa comunicación asertiva que hablábamos hace un momentito, y se visualiza cuáles son esas áreas de mejora entre el administrador y sus colaboradores, se va incrementando ese desarrollo profesional y por ende se van cumpliendo las metas que se han creado al inicio de cada curso lectivo o lo que se vaya visualizado desde la administración de la institución. Con esa premisa se busca un aumento en la calidad del servicio que nosotros estamos brindando. Entonces, por ejemplo, se trata de un proceso que debe orientarse a la estimación del nivel de la calidad de la enseñanza. Se trata de conseguir una utilidad efectiva del conjunto de procesos del proceso como recurso de perfeccionamiento docente. Se pretende informar al profesor para ayudarle a cambiar. La evaluación permite investigar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque no hay recetas universales, se sabe que hay comportamientos docentes que ayudan mejor que otros a conseguir los objetivos propuestos y conseguir mejores resultados. Entonces vamos a ver ahorita otro pequeño video con los cuales, en el cual se ejemplifican estos elementos de la dimensión que tiene la persona directora en todos los ámbitos. Y en este aspecto vamos a hablar de la dimensión pedagógica. Nosotros somos docentes, ¿verdad? Y tenemos conocimiento pedagógico conceptual sobre algunos aspectos. Esos elementos los podemos trasladar fácilmente al nivel administrativo. Vamos a ver. Nadie duda que los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en las aulas constituyen el corazón de la escuela. Investigaciones nuestras e investigaciones realizadas en todo el mundo muestran que las buenas prácticas de enseñanza no solo están acompañadas por muy buenos docentes, sino que también la práctica pedagógica del director influye en que en la escuela se aprenda. No obstante, es habitual escuchar a mis colegas directores decir que esta es la dimensión pedagógica de su tarea, es la que le presenta el mayor de los desafíos. Las otras dimensiones de su trabajo, cuando se tienen que ocupar de cuestiones institucionales, comunitarias, administrativas, ocupan un tiempo que no siempre dejan espacio para su práctica pedagógica. Esto es hasta paradójico porque lo central de la escuela es la enseñanza, el director debería ocuparse de lo central de la escuela y muchas veces esto le resulta imposible. ¿Cómo se construye la dimensión pedagógica de la práctica del director? Una puerta de entrada posible es a partir de las observaciones de clase,
Y estoy hablando tanto de directores de escuelas primarias como también de escuelas secundarias. El director tiene que construir un rol de asesor, de poder asesorar a sus docentes. Y cuando digo asesorar, no me refiero a capacitar, me refiero a acompañar, a sostener las prácticas, a abrir espacios de diálogo, espacios de escucha, espacios para desnaturalizar lo que el profe ya tiene naturalizado. Y este es un espacio a construir entre el director y el docente. Posiblemente un director de una escuela secundaria no pueda hacer esto con todos sus profesores, pero va a tener que elegir un foco por donde empezar a trabajar y construir esta práctica de asesoramiento, que es la que va a generar algún tipo de cambio o algún tipo de mejora en su práctica. Muchas veces, hablando con directores, aparece como un gran temor a entrar al aula, un gran temor a la devolución que deberían hacer a los docentes, sobre todo si no pertenecen al mismo campo disciplinar. Nosotros sostenemos que en realidad un director no solamente puede, sino que parte de su práctica pedagógica consiste en acompañar, en asesorar, e implica un trabajo colaborativo. Un director no debería tener todas las respuestas, no se espera que las tenga, pero sí puede abrir un espacio de interrogación, de pensar junto con un colega profesor para inaugurar otras prácticas en el aula. ¿Qué observa un director cuando observa una clase? Bueno, la observación es una práctica situada, va a tener que ver con muchas cuestiones ligadas a su institución, ligadas al docente que va a observar, a los estudiantes, o sea, no podemos generalizar demasiado. Sin embargo, hay algunas cuestiones ligadas a la observación, como podríamos decir básicas, que podrían estar presentes en todo acto de observación que realiza un director en su escuela. Por ejemplo, en primer lugar, observar qué ocurre con el contenido de la enseñanza. Nosotros sabemos que cada acto pedagógico incluye un docente, alumnos y cierto contenido a enseñar. Respecto de ese contenido, la información que circula en el aula tiene que ser clara. Ese es un requisito. Esto no quiere decir que la clase comience con información clara, porque tal vez comienza con una pregunta y recién al final de la clase se llega a aclarar el enigma. Pero lo que quiere decir es que en algún momento de la clase tiene que quedar claro para los estudiantes qué se estuvo aprendiendo, qué se estuvo enseñando, sobre qué trató la clase. En nuestras investigaciones, muchas veces, cuando termina una clase, les preguntamos a los estudiantes, bueno, ¿y qué aprendiste hoy? ¿O qué te enseñaron? Y no nos pueden responder. O no saben bien de qué fue la clase. Esta cuestión de la información clara, no solamente respecto del contenido, sino también información clara acerca de lo que se le pide al estudiante que haga durante la clase. Parece una cuestión del sentido común, tal vez lo sea, pero no siempre la información clara está presente en una clase y sería una cuestión que el director debería observar. Un segundo elemento sobre el que el director podría preguntarse cuando observa una clase es acerca del sentido que tienen esos contenidos que se están enseñando para los estudiantes. Últimamente escuchamos a menudo hablar a los chicos acerca del sinsentido de lo que me enseñan en la escuela. Me aburro, no me gusta lo que me enseñan, no lo entiendo, no entiendo para qué estoy aprendiendo esto, para qué me lo están enseñando. Es un aspecto ligado a la motivación del estudiante. Aquello que se enseña debería tener alguna ligazón con sus intereses, con la vida de los jóvenes, con cuestiones relacionadas con el afuera de la escuela. No siempre en la escuela ocurre esto, no siempre en las clases hay una referencia a algo que le otorgue sentido a lo que se enseña. Esa es una responsabilidad del docente. Sabemos que el docente tiene un mandato curricular que cumplir. El currículum es ley dentro de la escuela. Hay algo que un docente de una escuela de gestión estatal o de gestión privada tiene que enseñar en determinado momento. Sin embargo, también el docente tiene espacios de libertad para planificar,
pensando en sus alumnos, pensando en su grupo, pensando en el contexto. Es ahí donde la pregunta del sentido encuentra un lugar. O sea, creo que un trabajo importante del docente es cuando planifica y cuando enseña, pensar en el sentido de aquellos contenidos que enseña para sus alumnos. Un tercer aspecto que el director podría enfocar cuando observa una clase es qué tipo de interacción ocurre dentro del aula. ¿Cómo se da esa interacción? ¿Interactúa el docente con todos sus estudiantes? ¿Interactúan los estudiantes entre sí? ¿Se dirige solamente a un grupo y hay un grupo que siempre permanece aislado? En unas investigaciones que hicimos en la universidad hace poco tiempo, descubrimos una categoría de estudiantes que las llamamos estudiantes invisibles. ¿Por qué? Porque eran estudiantes que no interactuaban con ningún docente. Ningún docente los reclamaba, les pedía, les preguntaba, les pedía tareas, eran los que quedaban aislados. La interacción o la participación en clase es uno de los rasgos centrales de la inclusión educativa. Creo que es un rasgo esencial que un docente debe tener en cuenta cuando enseña y que un director debe tener en cuenta cuando observa en una clase. O sea, ¿qué tipo de interacción se da? Es una interacción que interroga sobre lo que el estudiante está aprendiendo. Es una interacción que solo ayuda a que el docente continúe con su enseñanza y solo pide una muletilla para avanzar con lo que quiere decir, porque en casi todos los casos se trata de un tiempo que no sobra y de un contenido que es demasiado abundante. Creo que preguntarse sobre la interacción ayuda a pensar una clase, le ayuda al directivo cuando trata de entender qué es lo que pasa en ese espacio y también en un momento posterior de devolución va a ayudar a pensar nuevas interacciones que posiblemente el docente no haya considerado en un primer momento. Otra cuestión central a tener en cuenta es en qué tipo de tarea académica están involucrados los estudiantes durante la clase. ¿Qué quiero decir con esto? El aprendizaje no ocurre a partir de lo que el docente le dice a un estudiante. Un docente se puede pasar temporadas hablando y los alumnos no aprendiendo. Un estudiante aprende a partir de lo que hace, a partir de una tarea planteada por el docente. Una tarea que desde la teoría se suele llamar tarea académica. Las tareas académicas pueden ser de distinto tipo y en general se categorizan en tareas de alta demanda cognitiva, por ejemplo, una resolución de un problema. Si un alumno está implicado durante el tiempo de clase en la resolución de un problema que le implique recurrir a contenidos nuevos para poder resolverlo, es una tarea muy interesante y muy fructífera. Una tarea académica puede ser una tarea de copia, que lamentablemente es habitual en las aulas. Otro tipo de tareas pueden ser las tareas rutinarias, que son aquellas tareas repetitivas, que muchas veces hasta ni tienen demasiado sentido para el estudiante y que en realidad suelen ocupar el tiempo de clase sin obtener a partir de eso un resultado interesante. Es muy importante que el director, cuando observa una clase, pueda entender qué tipo de tarea es la que involucra el trabajo del estudiante, porque esa tarea es la que va a predecir su desempeño posterior. Quien predice qué es lo que el alumno va a aprender no es lo que el docente dice en clase, es la tarea que el alumno hace en la clase. Otro aspecto a considerar es la retroalimentación que el docente brinda a sus estudiantes. Habíamos hablado antes de la interacción. Muchas veces esa interacción tiene como propósito que el docente haga devoluciones a los jóvenes, a los chicos, acerca de lo que van aprendiendo. Estas devoluciones son esenciales. La pregunta que se puede hacer ahí el director es: ¿el profesor realimenta la participación de los estudiantes? ¿Les señala sus errores? ¿Les marca sus aciertos? ¿Los alienta a seguir trabajando?
Me parece que eso es un aspecto muy importante de la clase. A veces, por falta de tiempo, el docente no suele enunciar, digamos, este tipo de devoluciones, y sin embargo, para los jóvenes es muy importante escuchar la palabra del docente corrigiendo, alentando, premiando, marcando dónde se equivocó, y creo que es parte esencial del proceso de enseñanza. Finalmente, una buena pregunta que se podría formular quien observa una clase es la siguiente: si yo fuera alumno de esta clase y hubiese participado de todas las actividades o tareas de las que participaron el resto de los estudiantes, ¿qué hubiera aprendido? Poder responderse a esa pregunta también le da al observador una muy buena información de qué pasó con el proceso de enseñanza y con el proceso de aprendizaje de los jóvenes. Nosotros pensamos que el espacio del aula no es un espacio privado del profesor con sus alumnos, que el director tiene como tarea ocuparse de la dimensión pedagógica de su tarea, y por eso es necesario que entre el aula y que ayude, que acompañe y que sostenga la tarea de los profesores. Muy amplio y muy completo, ¿verdad? Lo que establece el video. Y bueno, va de la mano con lo que habíamos estado visualizando de cuál es esa función de la persona directora a la hora del acompañamiento cuando se hace la evaluación docente. No es solamente el hecho de llegar con un instrumento y sentarse en la esquina o al final de la clase y visualizar, sino también es brindar un acompañamiento real y haciéndose preguntas, ¿verdad? Como lo decía la expositora en el video, de cuál es esa importancia o cuál es ese impacto que se está logrando con esa clase y esas estrategias pedagógicas que se plantean para el logro de esos aprendizajes. Y bueno, esos elementos nosotros como directores debemos procurar tenerlos siempre presentes a la hora de establecer la evaluación del desempeño y a la hora de buscar esos indicadores que nos van a servir como orientación en el desarrollo de las clases, perdón, las observaciones que vamos a visualizar. En este ámbito hay unas preguntas y esta es la actividad que teníamos visualizada. ¿Cuáles preguntas utilizaría para evaluar la evaluación del desempeño? Ustedes esta semana han estado trabajando evaluaciones, observaciones en algunos centros educativos y se les dio un machote, ¿verdad? Con el cual ustedes se podrían guiar. Bueno, esto era un machote, ustedes tenían que buscar algunas preguntas. El video nos ejemplificaba de qué es lo que se espera por parte de una persona directora en una institución a la hora de hacer la evaluación del desempeño. Eh, y bueno, acá podríamos visualizar un sinfín de preguntas que podríamos tomar en consideración cuando hacemos una evaluación del desempeño. Por ejemplo, visualizándolo a partir de metas, ¿verdad? ¿Cuáles se cumplieron y cuáles no, ¿verdad? Esas metas al inicio del curso lectivo. Otra que podríamos plantear eh, podría ser ¿qué motiva? ¿Qué los motiva en el desarrollo de su trabajo? Otra podría ser, eh, bueno, se le podría consultar cuál cree es el propósito de esta evaluación. Eh, Se le podría consultar también cuál ha sido su mayor éxito durante el curso. Durante el También se le podría preguntar cuáles han sido sus mayores retos. Y así podríamos tomar una serie de preguntas que a lo mejor ustedes ya incluyeron en su instrumento de evaluación para ir buscando esos elementos para realimentar.
Recordemos que justamente ese instrumento lo que busca es recopilar información para retornar mediante una realimentación cuáles son los ámbitos o los aspectos que se podrían mejorar de esa práctica pedagógica o de ese desarrollo de la práctica que se está trabajando. Bien sea que se le pueda decir a la persona docente que la clase está siendo muy magistral. Por ejemplo, si estamos en una clase de estudios sociales en primaria donde se desarrolla bajo la modalidad taller y nosotros vamos a hacer observación de aula y vemos que es una clase magistral en la cual se hacen dictados, en la cual se hacen cuestionarios y los estudiantes pasan haciendo un trabajo individual sin hablar entre ellos, sin socializar, podríamos recomendar, y va ligado también con el video que estábamos viendo hace un momentito, donde la figura del docente, del director, perdón, es fundamental para ese acompañamiento, que la clase debe ser un poquito más interactiva, ¿verdad? Debe ser un poquito más lúdica, de acuerdo a lo que se establece desde el programa de estudio. De allí la importancia de que nosotros, previo a construir esas preguntas, a construir ese instrumento de observación, hayamos estudiado, hayamos leído y tenido un conocimiento amplio sobre la fundamentación teórica de los programas de estudio, sobre lo que se espera de una de las clases, bien sea en ciencias, en español, en matemática, en estudios sociales, cualquiera de estas, de cómo es que se debería dar una de estas asignaturas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, este ejemplo que estábamos hablando ahorita de la modalidad taller, donde la clase debe ser lúdica y se deben construir conocimientos desde la experiencia, nosotros como directores o directoras debemos tener esos conocimientos y a la hora de hacer la observación de aula, tener muy claro qué es lo que se espera desde los programas de estudio de cómo debería ser esa clase, ¿verdad? ¿Cuáles son los ámbitos que la persona docente debe incluir en su planeamiento didáctico y en su práctica pedagógica para cumplir con lo que se solicita a nivel ministerial? Esos conocimientos nosotros los vamos a adquirir mediante la investigación y mediante la lectura de los programas de estudio, reglamentos, leyes, etcétera, con los cuales vamos a posteriormente construir esos instrumentos y esos indicadores que nos van a servir para esa evaluación docente. Es muy importante tener esos conocimientos y como se mencionaba también en el video, no necesariamente un director o una directora debe tener todos los conocimientos, es imposible. Sin embargo, debemos procurar tener un conocimiento amplio de la generalidad y de lo que se espera en cada una de las asignaturas y lo que deben hacer los docentes que están a nuestro cargo en el centro educativo y que nos están colaborando durante el proceso educativo. No solamente desde el ámbito de lo que se espera, ¿verdad? Sino también desde toda la dinámica a nivel pedagógica y cuáles son las herramientas, recursos y metodologías que se utilizan y que nosotros debemos tener ese conocimiento también para poder realimentar ese proceso y brindar ese acompañamiento real a los docentes que van a estar trabajando con nosotros en la institución. Muy bien. Acá ya nos queda bastante claro cuál es el propósito de la evaluación docente, ¿verdad? Y cuáles son esas particularidades que se deben visualizar y que tenemos que tener presentes a la hora de la construcción de instrumentos evaluativos para procesos de realimentación y de mejora educativa. Recordemos lo que hemos visto hasta el momento sobre la toma de decisiones y redireccionar procesos en los cuales nosotros, como la cabeza de la institución, debemos estar al frente y debemos procurar incluir en todos los ámbitos que vamos a estar trabajando. Muy bien. Ahora vamos a pasar al otro elemento, al otro eje que tenía la unidad didáctica, que se refiere a la ética. Vamos a ver entonces una generalidad, un ámbito conceptual para tenerlo presente y después lo trasladamos a la función administrativa. Dice que la ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal en preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de la moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia.
Ahora bien, la ética en el uso de los recursos públicos, cuando lo trasladamos a nuestra función como personas directoras, se establece que la ética se manifiesta en la forma en la que manejamos nuestros recursos económicos, evitando derrochar, aprovechando el ahorrar e invertir el dinero con probidad moral, más aún en la función pública. La economía responde a los hechos concretos y la ética no. Esta solo los cuestiona en búsqueda de una orientación moral. Sin embargo, la última podría contribuir al análisis del impacto y las consecuencias de las decisiones en la economía. Nosotros como directores o directoras no vamos a estar manejando recursos públicos directamente. Sin embargo, vamos a ser parte de un proceso en el cual colaboramos con las juntas administrativas, las cuales desarrollan los procesos de licitaciones y contrataciones, ¿verdad? Sin embargo, esta ética en la función pública va desde los elementos mínimos como el no derrochar y el economizar los recursos públicos hasta elementos más amplios como el ser vigilantes de que esos fondos públicos sean invertidos de la mejor manera, ¿verdad? Desde nuestra posición como directores o directoras, no debemos hacer la mirada para otro lado cuando visualizamos aspectos o elementos de contratación o algunos ámbitos que pensaríamos están mal hechos o que tenemos alguna sospecha de su legalidad, y de ahí la importancia de denunciar. En la función pública, la ética establece principios, deberes y prohibiciones, ¿verdad? Cada uno de ellos van a ir relativos a los aspectos o los ámbitos que se van a estar trabajando, se van a estar visualizando en cada uno de los momentos de la función administrativa. Entonces, en deberes, ¿cuáles podríamos tomar en consideración? Bueno, la transparencia, ¿verdad? Que es fundamental durante nuestra función en todos los ámbitos, desde el acompañamiento a nivel pedagógico, como vemos hace un rato, hasta ese acompañamiento a las personas que se hacen cargo de la parte económica en la institución. Discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, responsabilidad y neutralidad. Cada uno de estos ámbitos van a ser fundamentales a la hora de visualizar cuáles elementos tenemos que tomar en consideración cuando trabajamos estos ámbitos. Vamos a ver este videito. Los actos y decisiones que adoptan las instituciones y las administraciones públicas se basan en unos criterios sobre lo que es correcto o incorrecto. Por ejemplo, ¿qué recortes se aplican a unos presupuestos? ¿Qué programas quedan fuera? ¿Cuáles reciben mayor financiación? Esas son decisiones éticas. La ética pública analiza esos criterios con el objetivo de que las regulaciones, las políticas, las prácticas públicas contribuyan al bien común. Tradicionalmente esta disciplina ha estado centrada en las organizaciones públicas, pero hoy en día incluye también a las empresas privadas. Por ejemplo, al analizar la integridad de los servidores públicos, la ética pública se interesa por la infraestructura social y política que influye en el comportamiento de esas personas. Las prácticas corruptas afectan principalmente a los representantes políticos o funcionarios, pero no pueden analizarse al margen de la acción de las empresas privadas. Una de las tendencias actuales en la ética pública es lo que denominamos gobierno abierto. Son procesos por los que el Estado incorpora a actores sociales, como organizaciones o asociaciones, a la toma de decisiones y al seguimiento de sus políticas. El Centro de Ética Aplicada centra su investigación en este área. Lo que tratamos es de entender y facilitar estos procesos. Los investigadores del Centro de Ética Aplicada hemos sido seleccionados para hacer el seguimiento y la evaluación del primer plan de acción de gobierno abierto de las instituciones vascas. Nuestra tarea es mirar cómo se ha diseñado y cómo se está implementando el plan y hacer algunas recomendaciones, tanto sobre la transparencia del gobierno como la participación de la sociedad civil en la elaboración y seguimiento del plan, y también sobre los mecanismos de rendición de cuentas.
En este trabajo hemos podido comprobar que la mera existencia de mecanismos de participación no es suficiente para integrar las diversas perspectivas de la sociedad en las políticas públicas. De hecho, pueden existir mecanismos, pero la sociedad no participa. Además, a las instituciones públicas les cuesta dar el paso de la transparencia a poner en marcha mecanismos por los cuales la sociedad realmente puede demandar la rendición de cuentas. Ahora vamos a ver este otro. La ética pública es la disciplina que estudia y analiza la formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud. Es un saber racional que nos permite orientar nuestras acciones y decisiones, pensando siempre en el bien común. Cuando un servidor público comprende qué es la ética, puede hacerse consciente y responsable del clima ético a su alrededor e inclusive transformarlo. La ética pública nos permite innovar y crear, allí donde la tradicional y famosa frase "aquí siempre se ha hecho así", ahí donde la tradición ya no funciona para resolver problemas, ahí donde la autoridad tampoco da soluciones buenas. La ética, además, permite construir voluntades comunes y para ello nos brinda un conjunto de principios y valores que deben ser alineados con los principios que son leyes generales, universales y evidentes. Un principio es un hecho real, como la ley de la gravedad, inevitable. Se dice que uno de los principios, como es la humildad, es la madre de todos los principios. En conclusión, la importancia de la ética pública radica fundamentalmente en asumir el verdadero rol de servir a la sociedad siendo servidor público, evitar la pérdida de valores que se refleja en el desprestigio de los propios servidores públicos por prácticas corruptas de unos cuantos y que atentan contra la credibilidad del Estado, que dejan una sensación de traición a la comunidad. La ética en el servicio público implica la recuperación de valores y principios. La transparencia es un valor que no se menciona, se demuestra. Muy bien, y vean que uno de los elementos fundamentales que se toman en cuenta cuando se visualizan elementos de la ética en la función pública es la transparencia. Desde el puesto en el que nosotros nos vamos a desempeñar es fundamental que esa transparencia guíe todos los ámbitos en los cuales vamos a dirigir los procesos educativos. En ese sentido, y hablando de la transparencia, tocamos ya uno de los últimos pilares en los contenidos que se estaban visualizando, que se refiere a los recursos físicos, ¿verdad? Los recursos en los cuales vamos a estar presentes. Y ya hemos visto varios, ¿verdad? Hablando de recursos, hablamos hace un momentito de recurso humano, ahorita vamos a tocar recursos materiales y técnicos, y bueno, el recurso financiero lo podemos trasladar ahorita a la función pública, de la ética como lo vimos hace un momento. En ese sentido, dice que los recursos físicos o materiales necesarios para efectuar las operaciones básicas de las organizaciones, bien sea para prestar servicios especializados, bien para producir bienes o servicios, el espacio físico, los terrenos y los edificios, los predios y los procesos productivos, la tecnología que los orienta y los métodos y los procesos de trabajo orientados hacia la elaboración de los bienes y los servicios producidos por las organizaciones constituyen los recursos materiales. Son amplios los elementos que se toman en cuenta a la hora de visualizar esos recursos físicos. Si nosotros lo trasladamos a nuestra realidad institucional, nos vamos a dar cuenta de que esos recursos físicos están de la mano con la infraestructura, ¿verdad? La infraestructura que tenemos a nivel institucional. Cuando se visualizan procesos de mejora en el centro educativo con respecto a su planta física, es fundamental ir de la mano con elementos que vimos hace un momentito, como lo de la transparencia y la probidad en la función pública. Y el otro aspecto que viene allí en la parte de los contenidos que se tenían que visualizar en este momento se refiere a el control interno, ¿verdad? Y este se refiere con respecto a que es el plan mediante el cual una organización establece principios, métodos y procedimientos
coordinados entre sí buscando proteger los recursos de la entidad, además de prevenir y detectar fraudes o errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en la institución en torno al cumplimiento de los objetivos planteados en un determinado tiempo. Los controles internos ayudan a la institución a confirmar que cada paso que se da es el adecuado, permitiendo así el desarrollo y ejecución de operaciones más efectivas y eficientes que además van cumpliendo con las leyes y las regulaciones de cada país. En ese ámbito, el control interno que nosotros visualizamos a nivel institucional lo vamos a desarrollar propiamente con esos elementos de control, ¿verdad? Que tienen que estar presentes para tomar en consideración elementos en la administración que nosotros vamos a llevar a cabo. Miguel trabaja en el área de logística de una municipalidad. Para hacer su trabajo se guía de su experiencia y de las indicaciones de su jefe, ya que no existen procedimientos formales establecidos. A Miguel se le ha pedido elaborar un cuadro con las necesidades de contratación de la municipalidad. Sin embargo, tiene problemas para realizar esta tarea. Las distintas áreas no le envían sus requerimientos de necesidades a tiempo. Además, los pedidos que le hacen no tienen una relación con el presupuesto asignado ni con el plan de la entidad. Al final, las necesidades establecidas no son las prioritarias y el presupuesto se termina asignando de manera inadecuada. Camino a casa, Miguel se encuentra con Julia, una colega que trabaja en una municipalidad cercana. Julia recuerda que se le presentó un problema similar en su municipalidad y que para resolverlo aplicó las técnicas de control interno. Le comenta que ellos decidieron aprobar una directiva interna para la elaboración del cuadro de necesidades, el cual ahora está vinculado a las fases del presupuesto y al plan de la entidad. Con esta medida redujeron riesgos y evitaron la inadecuada asignación presupuestal, lo que ha permitido que los ciudadanos accedan a mejores obras y servicios. Miguel entendió que las entidades necesitan implementar ciertas técnicas para controlar la gestión administrativa, operativa y económica, y reforzar la transparencia en las operaciones que realizan. Miguel entiende ahora la importancia del control interno y promoverá su implementación para convertir a su municipalidad en una institución más eficiente. Y en ese sentido, vean ustedes que el control interno viene a generar esa ruta en la cual se tiene que visualizar una mejora a nivel institucional. De ahí la importancia, y como decía el video, de visualizar o de tener conocimiento sobre las necesidades reales que existen a nivel institucional. Nosotros como directores o directoras vamos a tener esos conocimientos porque vamos a estar durante el día a día en el área administrativa y visualizando lo que está ocurriendo. Sin embargo, debemos rodearnos también del resto de colaboradores para tener una visión más amplia y clara de cuáles son esas necesidades institucionales y que podrían incorporarse a nivel de plan de trabajo con respecto a qué es lo que se debe hacer. Hay unos mitos y realidades, y este cuadro fue muy interesante cuando lo vi con respecto al control interno y me gustaría que lo viéramos. Dice, debido a que existen muchos malos entendidos, compartir el conocimiento es vital para mantener un sistema efectivo. Parte del proceso educativo para los miembros de una organización es despejar los mitos acerca del control interno. Y a continuación presentamos algunos mitos y sus correspondientes realidades. Entonces vamos a ver acá algunos. Mito. El control interno comienza con un buen juego de políticas y procedimientos. Bueno, y dice que en la realidad el control interno comienza con un fuerte ambiente de control. Mito, el control interno es un asunto de finanzas y auditorías. Nosotros hacemos lo que el contralor nos dice. La realidad, la gerencia es la responsable de los controles internos. Todo en la empresa debe contribuir a su mejora. Mito, los controles internos son esencialmente negativos. Son como una lista de cosas que no debemos hacer. Realidad, el control interno hace que las cosas correctas sucedan la primera vez, todas las otras veces. Mito, si el control interno es lo suficientemente efectivo, podemos estar seguros de que no habrá fraudes. Realidad, el control interno provee seguridad razonable. No obstante, el control se asegura de que los objetivos
sean cumplidos. Esto se traslada a una empresa, ¿verdad? Pero fácilmente podemos visualizar cómo muchos de estos mitos y realidades las podríamos correlacionar con algunas situaciones o particularidades que se dan a nivel institucional. Vamos a ver entonces ahora el último videíto relacionado justamente con este ámbito del liderazgo que debemos tener nosotros como personas directoras en una institución. Yo también hago parte de la excelencia educativa. Para avanzar hacia la excelencia educativa y emprender el fortalecimiento curricular, es necesario que la escuela siga transformándose, que la veamos con otros ojos. Esta es una invitación a comprender y conducir nuestros colegios como organizaciones que aprenden, abiertas a la innovación y al cambio. Por eso, directivos y docentes están llamados a ser líderes pedagógicos, a construir una visión sobre lo que desean de su colegio, a trazar la mejor ruta para lograr la misión de mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes. Estos líderes se caracterizan por saber analizar las situaciones para la toma de decisiones, saber comunicar y generar confianza, saber manejar conflictos, saber liderar un equipo de trabajo y trabajar como parte de ese equipo. Liderar significa inspirar y acompañar el camino a la transformación educativa, desde una visión compartida que consolide un verdadero equipo. Un equipo que a través del trabajo colaborativo logre definir acciones y responsabilidades, elevar la calidad de la enseñanza, mejorar la calidad del aprendizaje y desarrollar reflexión pedagógica. Para promover el liderazgo pedagógico en los colegios, la estrategia de integración de componentes curriculares moviliza la reflexión, motiva la conformación de equipos líderes, brinda herramientas desde la formación y el acompañamiento e invita a desarrollar acciones de fortalecimiento curricular. Todo esto apunta a potenciar la cultura del liderazgo pedagógico en nuestros colegios y nos plantea desafíos. ¿Somos un equipo líder pedagógico? ¿Qué debemos hacer para lograrlo? Yo también. Bueno, y en ese sentido, ese acompañamiento, ese liderazgo, desde nuestro quehacer en una institución, como director o directora, es fundamental para el desarrollo de los procesos que se van a ir implementando desde nuestra administración. Muy bien, hasta acá llega esta unidad, la unidad número 2, la cual desarrolla varios procesos o varios temas que van de la mano uno entre otro. Visualizamos desde los recursos humanos y la evaluación del desempeño hasta la ética en la función pública y la función del control interno. Vean ustedes que cada uno de ellos se apoya entre sí y lo que busca es la mejora de la institución desde ese acompañamiento que nosotros como personas directoras vamos a brindar en una institución. Muy bien, el video va a estar colgado en la página. Yo les voy a mandar el enlace para que las personas que no se pudieron conectar lo puedan ver. Y bueno, nos vemos en la próxima tutoría. Hasta luego.